Matemáticas segundo grado, secuencia 2, multiplicación y división de fracciones positivas. En esta secuencia 2 aprendimos 5 cosas. La primera, la multiplicación y la división son operaciones inversas. Número 2, calcular una fracción de una cantidad entera. Número 3, obtener una fracción de una cantidad fraccionaria. Número 4, averiguar cuántas veces cabe una fracción en otra fracción. Número 5, conocer cuál es el factor de escala que permite volver una imagen a su tamaño original. Estas 5 cosas lo aprendimos a lo largo de la secuencia 2. Ahora veamos la explicación y las respuestas correctas de su libro de matemáticas de segundo grado. En la secuencia 2, sesión 1, la pista de carreras. En el punto número 1 tenían que calcular la distancia recorrida en metros de cada uno de los participantes. Les daba la cantidad de vueltas que dieron a la pista de carreras que medía 400 metros de longitud. Para poder resolver esta tabla lo que tenían que hacer es multiplicar cada fracción mixta por 400 para obtener la distancia recorrida en metros. Y en donde tenían ustedes ya el valor de la distancia recorrida, tenían que hacer una operación inversa, es decir, en lugar de multiplicar, ahora tenían que dividir. Entonces tenían que dividir la distancia recorrida entre los 400 metros y el valor que les diera lo tenían que convertir a una fracción y anotar aquí los resultados. El primer participante, Jorge, dice que recorrió 10 vueltas y medias a toda la pista. Para poder calcular la distancia recorrida, lo que se tenía que hacer era una multiplicación. 10 enteros, 1/2 por 400. Para poder realizar esta multiplicación, teníamos que convertir esta fracción mixta a fracción impropia. Nuestra multiplicación ahora quedaría 21/2 por 400. Recuerden que para multiplicar un número fraccionario por un número entero existen 2 procedimientos. El primer procedimiento consiste en multiplicar el numerador de la fracción por el número entero y el resultado dividirlo entre el denominador de la fracción. El segundo procedimiento es dividir el número entero entre el denominador de la fracción y al resultado multiplicarlo por el numerador de la fracción. Aplicando el primer procedimiento tendríamos que 21 por 400 nos da 8400. Entre de 2 nos da como resultado final 4200. Ahora apliquemos el segundo procedimiento. 400 entre 2 nos da 200 por 21, 4200. Como pueden observar, en ambos procedimientos nos da el mismo resultado. Entonces, la distancia que Jorge recorrió fue 4200 metros. Ahora veamos cuál fue la distancia que recorrió Hilda. Nos dice que Hilda le dio 5 vueltas 1/4 a toda la pista. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con Jorge. Lo primero que tenemos que hacer es convertir esta fracción mixta en una fracción impropia. Sustituyendo la fracción mixta 5 enteros 1/4 por la fracción impropia, nos quedaría 21/4 por 400. Si aplicamos el primer procedimiento, nos quedaría 21 por 400 y el resultado lo dividimos entre 4. Y si aplicamos el segundo procedimiento, tendríamos que dividir 400 entre 4 y el resultado multiplicarlo por 21. En el primer procedimiento, 21 por 400 nos da 8400. Entre 4 nos queda como resultado final 2100. En el segundo procedimiento, 400 entre de 4 es igual a 100. 100 por 21 nos da 2100. La distancia que recorrió Hilda fue de 2100 metros.
Ahora veamos cuál fue la distancia que recorrió Cristian. Nos dice que Cristian le dio 6 vueltas, un quinto a toda la pista. Vamos a realizar la multiplicación de 6 enteros, un quinto por 400. Pero para poder realizar esta multiplicación, al igual que hicimos en el caso de Jorge e Hilda, tenemos que convertir la fracción mixta a fracción impropia. Y ahora la multiplicación nos quedaría 31 quintos por 400. Aplicando el primer procedimiento nos quedaría 31 por 400 es igual a 12.400. Este resultado lo tenemos que dividir entre 5, lo cual nos da como resultado 2.480. Aplicando el segundo procedimiento tenemos que 400 entre 5 nos da 80 y 80 por 31 nos da 2.480. Cristian recorrió una distancia de 2.480 metros. Ahora veamos el procedimiento para obtener la distancia que recorrió Elena, quien solamente recorrió 5/8 de toda la pista. Entonces vamos a multiplicar 5/8 por 400. En este caso, como ya es una fracción la que se nos está dando, ya no es necesario hacer una conversión de fracción mixta a impropia, sino simplemente aplicar cualquiera de los dos procedimientos. Aplicando el primer procedimiento tenemos que 5 por 400 nos da 2.000. 2.000 entre 8 es igual a 250. Ahora apliquemos el segundo procedimiento. 400 entre 8 es igual a 50. 50 por 5 nos da 250. La distancia que recorrió Elena fue de 250 metros. En el caso de Marta, ya nos da la distancia que ella recorrió en total. Lo que nos pide es la cantidad de vueltas que ella le dio a la pista de carreras. Entonces, en este caso, en lugar de hacer una multiplicación para obtener el resultado, lo que vamos a hacer es una división, es decir, realizar la operación inversa a la multiplicación. Dividimos entonces 1900 entre 400, lo cual nos da como resultado 4.75. Este 4.75 lo tenemos que convertir a número fraccionario. Tendríamos entonces 4 enteros y el punto 75 lo pasamos a fracción decimal. En este caso nos quedarían 75 centésimos. Recuerden que para convertir un número decimal a fracción decimal se tiene que poner el denominador según la cantidad de decimales que tenga el número. En este caso, 0.75 son 2 decimales. Por lo tanto, el denominador de la fracción es 100. Tenemos entonces que Marta le dio 4 vueltas con 75 centésimos a toda la pista. Esta fracción la podemos simplificar más para obtener una fracción con diferente denominador, que no sea 100. Si dividimos el 75 entre 25 nos da 3. Y si al 100 lo dividimos igual entre 25 obtenemos el 4. Entonces Marta recorrió 1900 metros, pero solamente dio 4 vueltas con 3/4 a toda la pista de carreras. Ahora calculemos cuántas vueltas dio René. Para esto tenemos que dividir 1280, que es la distancia que recorrió en total René, entre 400 metros, que es lo que mide la pista de carreras. Realizando la división tenemos como resultado 3.2. Este número decimal hay que convertirlo a fracción. En este caso el 3 sigue siendo número entero y lo único que vamos a convertir a fracción es el punto 2. Retomando la regla que existe para convertir números decimales a fracción decimal, contamos que el punto 2 solamente tiene un decimal.
es decir, está en el lugar de los décimos, por lo cual le corresponde un 10 como denominador. 3.2 equivale a 3 enteros 2 décimos. Ahora simplifiquemos esta fracción. Vamos a buscar un número con el cual podamos dividir tanto el numerador como el denominador. En este caso, el 2. 2 entre de 2 me da 1 y 10 entre 2 me da 5. René recorrió 1280 metros, pero solo le dio 3 vueltas, un quinto a toda la pista de carreras. Seguimos con Vidal. En el caso de Vidal ya tenemos cuántas vueltas le dio a toda la pista de carrera. En este caso dice que le dio 8 vueltas, 3 quintos a toda la pista. Y nos falta calcular la distancia que recorrió. Esto lo vamos a hacer multiplicando 8 enteros 3 quintos por 400. Como 8 enteros 3 quintos es una fracción mixta, tenemos que convertirla a fracción impropia. Y ahora tenemos 43 quintos por 400. Y si aplicamos el primer procedimiento, tendríamos 43 por 400 es igual a 17.200 entre 5, nos da como resultado 3.440. Y si aplicamos el segundo procedimiento, tendríamos que 400 entre 5 es igual a 80. 80 por 43 es igual a 3.440. Vidal le dio 8 vueltas 3 quintos a toda la pista de carrera y recorrió en total 3.440 metros. Por último, tenemos que Erika recorrió 2.440 metros, pero necesitamos saber cuántas vueltas le dio a la pista de carreras. Para esto tenemos que dividir. 2.440 entre 400 nos da 6.1. Ahora 6.1 hay que convertirlo a fracción decimal. El 6, como es número entero, se queda igual. El punto 1 lo convertimos a fracción. En este caso, el punto 1 está en el lugar de los décimos, por lo cual le corresponde un 10 como denominador. Tendríamos en total 6 enteros, un décimo. En este caso, esta fracción ya no la podemos simplificar más, porque ya no hay un número por el que se pueda dividir el numerador sin que nos dé un número decimal. Erika recorrió 2.440 metros y le dio 6 vueltas, un décimo a toda la pista de carreras. Inciso A. ¿Quién recorrió la mayor distancia? En este caso fue Jorge. Inciso B. ¿Quién recorrió la menor distancia? Observando la tabla, tenemos que Elena fue la que recorrió la menor distancia. Inciso C. ¿Cómo se calcula 3/4 de 400? Aquí acuérdense que hay dos opciones. La primera es multiplicar 400 por 3 y el resultado lo dividimos entre 4. O el segundo procedimiento es 400 dividirlo entre 4 y al resultado lo multiplicamos por 3. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Inciso D. Si dividen 400 entre 10 y el resultado lo multiplican por 7, ¿qué fracción de 400 obtienes? Veamos el procedimiento para obtener la respuesta. Para poder obtener la fracción correspondiente, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál de los dos procedimientos es el que se está aplicando en esta multiplicación de número fraccionario por número entero. Observen que primero están dividiendo 400 entre 10, lo cual nos indica que están utilizando el segundo procedimiento. Ahora vamos a sustituir los valores por las letras de las fórmulas. En este caso, 400 corresponde al número entero, el número 10
corresponde al denominador de la fracción y el 7 al numerador de la fracción. Y tenemos que se trata de la multiplicación de 7 décimos por 400, lo cual nos indica que la fracción que está multiplicando es 7 décimos. En el punto número 2 les pide que realicen 6 ejercicios, en donde 3 de los ejercicios incluyen número fraccionario y los otros 3 incluyen número decimal. Veamos cómo se resolvían estos ejercicios. En el inciso A tenían que calcular un quinto de 40. Entonces tenían que multiplicar el número fraccionario por el número entero y aplicar cualquiera de los dos procedimientos. En este caso yo estoy aplicando el primer procedimiento, en donde multiplico el numerador, que en este caso es 1, por el número entero, que es 40, y me da como resultado 40, entre el denominador de la fracción, que en este caso es 5. 40 entre de 5 me da como resultado final 8. En el inciso B tenían que calcular 2/3 de 150, es decir, multiplicar el número fraccionario 2/3 por 150. En este caso yo apliqué el primer método, lo cual me dio la multiplicación de 2 por 150, me da 300, y 300 entre 3 me da 100. En el inciso C tenían que calcular 3/8 de 160. En este caso yo apliqué el primer procedimiento para realizar la multiplicación de un número fraccionario por número entero y quedó de la siguiente forma. 3 por 160 me da 480, entre 8 igual a 60. En estos 3 ejercicios del inciso A, B y C podían aplicar cualquiera de los dos procedimientos y les tenía que dar como resultado en el inciso A 8, en el inciso B 100 y en el inciso C 60. Ahora veamos cómo se resolvían los ejercicios del inciso D, E y F. La primera opción era realizar la multiplicación del número entero por el número decimal. En el inciso D multiplicaríamos 50 por 0.5, lo cual nos da como resultado 25. La segunda opción consiste en convertir el número decimal, en este caso 0.5, a número fraccionario y posteriormente realizar los procedimientos que ya vimos, ya sea el procedimiento 1 o el procedimiento 2. En este caso, nos quedaría la multiplicación de 1/2 por 50. Aplicando el primer procedimiento tendríamos 1 por 50 es igual a 50 entre 2 igual a 25. Como pueden observar, ya sea que utilicen el método de realizar la multiplicación del número entero por el número decimal o bien que realicen el procedimiento 2 de convertir el número decimal a fracción y después realizar los procedimientos, en ambas opciones nos da el mismo resultado. En el inciso E, para obtener 0.75 de 56, vamos a convertir primero el número decimal a fracción. En este caso 0.75 equivale a 3/4 y lo multiplicamos por 56. Para realizar esta multiplicación de número fraccionario por número entero, vamos a aplicar el primer procedimiento y multiplicamos 3 por 56 me da 168, entre 4, que es el denominador de la fracción, me da como resultado final 42. En el inciso F, para obtener 1.25 de 40, vamos a convertir de igual forma el número decimal a número fraccionario. En este caso, 1.25 equivale a un entero 1/4 y lo multiplicamos por 40. Acuérdense que para realizar esta multiplicación hay que convertir la fracción mixta a fracción impropia.
Un entero, un cuarto, equivale a 5 cuartos. 5 cuartos por 40. Realizamos el primer procedimiento y multiplicamos 5 por 40, me da 200. 200 entre 4 es igual a 50. Punto número 3. Resuelvan los siguientes problemas. Inciso A. En una muestra de 24 alumnos, un tercio prefiere fútbol, un cuarto básquetbol y 3/8 atletismo. El resto prefiere natación. La pregunta es, ¿cuántos prefieren natación? Para poder resolver este ejercicio, debemos de obtener cuál es la cantidad de alumnos que prefiere fútbol, básquetbol y atletismo, para poder sumar estas cantidades y restárselo al total de alumnos, que son 24, para poder saber cuántos son los que prefieren natación. Entonces, para poder obtener cuáles son los alumnos que prefieren fútbol, tenemos que multiplicar un tercio por 24 para obtener cuánto equivale un tercio de 24. Lo mismo con básquetbol y atletismo. Recuerden que la multiplicación de números fraccionarios por números enteros tiene dos formas de resolverse. La primera es multiplicar el numerador de la fracción por el número entero y al resultado dividirlo entre el denominador de la fracción. Y el procedimiento 2 consiste en dividir el número entero entre el denominador de la fracción y al resultado multiplicarlo por el numerador de la fracción. Cualquiera de los dos procedimientos que apliquemos nos va a dar el mismo resultado. En esta ocasión vamos a estar trabajando con el segundo procedimiento. Tenemos como resultado que un tercio por 24 es igual a 8. Un cuarto por 24 es igual a 6. Y 3/8 por 24 es igual a 9. Es decir, 8 alumnos prefieren fútbol, 6 prefieren básquetbol y 9 prefieren atletismo. Ahora veamos cuántos prefieren natación. Sumamos 8 más 6 más 9 nos da 23. Ahora, al total de alumnos, que es 24, les restamos estos 23 alumnos y nos queda como resultado 1. Es decir, un solo alumno prefiere natación. Inciso B. En una bolsa con 20 canicas de colores, 2/5 son rojas, un cuarto son azul, un décimo son amarillas, 3 son verdes y el resto negras. ¿Qué fracción corresponde a las negras? Para poder resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es saber cuántas canicas son rojas, azules, amarillas y después sumar todas estas y restárselo al total de canicas, en este caso a las 20 canicas, para saber cuántas canicas son las negras y posteriormente esa cantidad convertirla a fracción. En este caso vamos a estar resolviendo la multiplicación de número fraccionario por número entero con el primer procedimiento. Al aplicar el primer procedimiento a la multiplicación del número fraccionario por número entero, tendríamos 2 por 20 igual a 40. 40 entre 5 nos da 8. En el segundo caso, un cuarto por 20, aplicando el primer procedimiento, tendríamos 1 por 20 es igual a 20. 20 entre 4 nos da 5. En el tercer caso, un décimo por 20, tendríamos 1 por 20 es igual a 20. 20 entre 10 nos da 2. Es decir, 8 canicas son rojas, 5 canicas son azules y 2 canicas son amarillas. Ahora tenemos que sumar todas las canicas de colores que tenemos hasta el momento. Las 8 rojas, las 5 azules, las 2 amarillas y las 3 verdes.
En total tenemos 18 canicas. Ahora vamos a restarle a las 20 canicas, que son en total las 18 que ya tenemos. Nos da como resultado 2, es decir, 2 canicas son negras. Pero el ejercicio nos pide la fracción a la que corresponden esas 2 canicas. Si observan con atención, podrán ver que al igual que las 2 canicas negras, también hay 2 canicas amarillas. Y en este caso, la fracción de canicas amarillas es 1/10. Por lo tanto, la fracción que le corresponde a las canicas negras también es 1/10. Punto número 4. En el punto número 4 vamos a comentar cómo podemos calcular 1.25 de 40. Hace rato que les explicaba yo cómo se resolvían estos 3 ejercicios del inciso D, E y F. Si observan, en el inciso F es el mismo ejercicio. Ahí veíamos que existen 2 formas de resolverlo. La primera es multiplicar 40 por 1.25 y de esa forma obtendremos el resultado. La otra opción es convertir el 1.25 a número fraccionario y después realizar el procedimiento para multiplicar un número fraccionario por un número entero. En este caso sabemos que la respuesta de 1.25 de 40 es 50. En este recuadro de aquí, ustedes tienen explicado los 2 procedimientos que ya estuvimos viendo a lo largo de esta sesión. Y nos dice que en general, para obtener una fracción de un número entero, AB por N, se divide el número entero entre el denominador, en este caso B, y al resultado se le multiplica por A. O bien, se puede multiplicar N por A y después dividirlo entre B. Y aquí tienen unos ejemplos. Y con eso terminamos la sesión 1 de la secuencia 2 de matemáticas.